El pasado 7 de mayo se llevaron a cabo en Chile las elecciones para elegir a los 50 miembros del Consejo Constitucional, encargados de redactar un nuevo texto constitucional. Más de 15 millones de votantes chilenos estaban convocados para votar. Y aquí es importante mencionar que en menos de 3 años, los chilenos han sido convocados por lo menos a 6 procesos electorales. Estas elecciones pasadas abren un segundo proceso constitucional después del fracaso del primer intento de aprobar una nueva constitución, cuando en septiembre del año pasado el 62% de los votantes rechazó la propuesta de cambio. En las más recientes elecciones, los resultados nos dejan una serie de preguntas sobre lo que viene en esta materia y lo que viene para el presidente Gabriel Boric, para los partidos políticos y para la escena pública de este país. Los resultados nos presentan a una derecha y a una extrema derecha fortalecidas. El Partido Republicano, partido que lidera José Antonio Katz, obtuvo poco más del 35% de los votos. Esto se traduce en 23 de los 50 escaños. Chile Seguro, la alianza de los partidos tradicionales de derecha, Unión Democrática Independiente y Renovación Nacional, obtuvo el 21,07% de los votos, 11 escaños, mientras que Unidad para Chile, la coalición que agrupa a partidos de centro-izquierda, alcanzó el 28,59% de los sufragios y 16 escaños. Por otra parte, Todo por Chile, que reúne a partidos del centro, al Partido por la Democracia, Democracia Cristiana y Partido Radical, obtuvo el 8,95% de los votos y ningún escaño. El Partido de la Gente, una agrupación ciudadana sin afiliación política, se quedó con el 5,48% de los votos y ningún escaño. Para hablar sobre estos resultados y las implicaciones en el escenario político chileno, hoy nos acompaña Andrea Gartenblau, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Ciencia Política, periodista, integrante de la Red de Politólogas y profesora investigadora en la Universidad de las Américas en Chile. Andrea, es un gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias por haberme invitado y feliz de responder a todas sus consultas. En una reciente columna de opinión que escribiste para el portal El Rancagüino, señalabas que, y aquí me permito abrir comillas, a ojos profanos, lo que ha pasado en las últimas elecciones en Chile parece incomprensible. En apenas 3 años, el país ha transitado desde un proyecto refundacional de la joven izquierda chilena hasta el polo diametralmente opuesto al votar de forma contundente por el partido de derecha más conservador de nuestro sistema. Con 23 consejeros, el Partido Republicano tendrá la posibilidad de veto, y si logra acuerdos con la derecha moderada, será quien lleve la voz cantante en la redacción del nuevo borrador constitucional. ¿Tiene lógica este cambio? Aparentemente no, pero esto se puede explicar. Cierro comillas. Y quiero que comencemos por ahí, Andrea. ¿Cómo entender estos resultados? No era tan sorpresivo, pero sí, si uno lo ve y ve el proceso chileno de lo que ha pasado de aquí a 3 años, de cómo la izquierda chilena, la nueva izquierda, los nuevos jóvenes de izquierda fueron escalando posiciones de un movimiento social, estudiantil, hasta convertirse en gobierno, uno los ve y dice, wow, son muy exitosos, entonces deberían tener una base electoral, política de apoyo muy amplia. La paradoja es que no la tienen y aparentemente si tú ves los resultados electorales, claro, como te decía, exitoso, y la derecha, la extrema derecha, que quizás en Chile partidariamente no ha tenido expresión, ¿cómo aparecen o aparecen así de repente? No, porque tendríamos que escapar un poco del fenómeno partidario para entender que ese apoyo es histórico, es transversal y es constante. La noticia en este caso sería, por primera vez se nota y la mayoría de la gente lo vota abiertamente. Ahora, una cosa que no puse ahí, pero quizás voy a escribir en la próxima columna, es que ya, digamos, la ideología es una cosa, no diría pasada de moda, pero ya no podemos entender al votante solo ideológicamente. ¿Por qué? Porque hay hechos contextuales que nos han pasado que explican estos cambios que tú dices, esta gente, estos chilenos son, ¿qué les pasa en la cabeza? Cambios contextuales clásicos, bueno, les pasó a todo el mundo en realidad, la crisis económica post-COVID.
la contracción, la pérdida de empleo y la inseguridad, que ya podríamos decir casi existencial en ese momento, no sabía qué pasaba, o te morías, perdías el trabajo, en fin. Pero bueno, de eso se recuperó, pero simplemente las consecuencias económicas son bastante grandes. Ya, entonces esa crisis económica que venía con nosotros con este estallido social, sumada a una ola de delincuencia, que uno podría decir, efectivamente, hay más delincuencia en Chile, sí, con nosotros le decimos delitos de alta connotación, pero en realidad quieren decir asesinatos, secuestros, cosas que en Chile no se veían. Bueno, ese, digamos, un caldo que hace que cualquier gobierno, sea de izquierda, sea el que hubiera estado, no estaría bien. Por lo tanto, cuando se hace este camino constitucional, nadie esperaba una pandemia entre medio, nadie esperaba que cambiaran, digamos, las condiciones sociales, políticas, sanitarias. Por lo tanto, muchos, digamos, asesores del gobierno de Boric en un momento dijeron, paremos esto, no es el momento, porque la gente ya no está votando por la Constitución, que es algo importante pero muy abstracto, está votando por lo que le pasa día a día, su sentimiento. Y en un gobierno, como te contaba, que tiene un contexto nacional e internacional bastante difícil, evidentemente era muy riesgoso. Pero igual lo hizo el presidente Boric. Continuó, digamos, con el camino que se había trazado hace 3 años, con un contexto muy diferente, y bueno, pasó lo que era evidente. Se iba a votar por el contexto, no pensando en la Constitución, sino casi votando porque estoy en contra o qué me parece este gobierno, o cómo ha sido mi evaluación subjetiva, aquí nada de ideología ni partido, en los últimos 3 años en Chile. Evidentemente sí, si tú ves a Chile en los últimos 3 años, claro, hay un declive de muchas cosas, de cuánto vale el peso chileno, de la sensación de inseguridad social, de seguridad pública, a pesar que por otro lado hay ciertas ganancias, ha vuelto la inversión extranjera a Chile, se está controlando la inflación, pero eso la gente de a pie no lo ve. Entonces, un poco eso es el contexto de esta elección y este resultado que a luces parece tan extraordinario. Hablemos de los grandes ganadores y de los grandes perdedores de esta jornada electoral, en la que se eligieron a 50 consejeros electorales que serán los encargados de redactar una nueva constitución. ¿Qué nos puedes decir de estos vencedores y de estos vencidos? Hablemos de la salud de la derecha y de la extrema derecha, así como de la salud de la que goza la izquierda y la centroizquierda en Chile. Ha sido bastante controversial porque evidentemente con esta votación amplísima de la extrema derecha, no quisiera decir extrema, quizás podrían poner de derecha radical, ahí hay unos temas bien complicados para la ciencia política porque todos están de acuerdo en lo que es centro derecha, pero cuando le empezamos a poner apellidos a la derecha, ahí empiezan a decir, no, esto es radical, esto es extrema. ¿Qué es la derecha que se corre un poco hacia el lado? No pasa hacia la izquierda, es graciosa esa cosa. Pero claro, cuando a veces uno le dice extrema derecha, uno piensa en alguna literatura y la gente piensa en grupos de extrema derecha, o sea, grupos terroristas, fuera del sistema. Cuando habla de derecha radical, que se está llegando como un consenso, que eso sería es una derecha política, pero en el borde, que es una conceptualización de Casmude, para evitar esto direte, y se está llegando un poco al consenso que usemos derecha radical, porque es más radical en su postura y no es extrema, no está fuera del sistema, está dentro del sistema político, ya. Coquete ahí, pero está ahí justo. Y bueno, la derecha del centro, que son las derechas moderadas del continente, que aquí hay varias, bueno, Colombia, Argentina, Macri, en fin, hay varios casos ahí. Bueno, en estos grandes ganadores, evidentemente la derecha radical, es decir, más radical, más corrida, fuera del centro, se sintió muy ganadora, pero han sido bastante ellos, digamos, estratégicamente inteligentes, es decir, que no es toda una ganancia, que esto es un proceso y que, bueno, la gente eligió por estas mismas razones que estoy contando, pero efectivamente con ese, digamos, caudal de votos, aunque muchos de esos votos efectivamente no hayan votado por el Partido Republicano ni por Kast, claro, a la hora de las negociaciones políticas para las próximas elecciones van a ser un peso importante. Y sobre todo quizás el más grande perdedor, digamos, sería la centro derecha,
que se desdibuja un poco, o sea, ¿qué cartas tengo? Eso sobre mi adversario, siempre son de la izquierda hacia allá, pero ahora tengo otro adversario hacia el otro lado. Y esto siempre pasa cuando uno empieza a hablar y analiza derechas, que cuando llegan las extremas, las derechas radicales y son exitosas, ha pasado en Europa, evidentemente mi carta de diferenciación, mi forma, mi marca se dibuja y desaparece. Ha pasado en Alemania, ha pasado en Holanda, en muchos países que son de la ya Europa del Este, no tienes con qué competir porque todas tus, digamos, mi diferenciación con la izquierda, obviamente mis votantes no van a votar por izquierda, pero ya todos los demás me van hacia el extremo y yo pierdo y tengo que empezar a crear pactos, como va a pasar seguramente, para compartir un poco de esa ganancia, ¿ya? Eso también, y esto también se ha trabajado bastante en la derecha chilena, los que estudiamos derecha chilena decíamos, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar que la derecha de centro, digamos, se va a dibujar y va a tener que empezar a ser más radical de lo que quisiera? Porque si traiciona totalmente, bueno, tendría que cambiarse de lado. Eso sería, entonces desaparecería, no tendría razón de ser. Por otro lado, la izquierda, y principalmente esto se quería leer como una derrota política para el presidente Boric. Y podría ser cierto, porque como él impulsó estos dos procesos, el primero con mucha fuerza, el segundo no, porque sabía lo que esperaba podía pasar, y así fue. Evidentemente, si se lee como una evaluación de su gestión, no es buena. Evidentemente la gente está diciendo, este no es el camino, esto no es lo que queremos. No sabemos si decía un cambio, pero no es el gobierno que queremos para el momento que tiene Chile. Y otro perdedor que efectivamente sí desapareció del escenario electoral, y esto sí que es importante, que no se ha leído mucho en la prensa chilena, es que la antigua concertación, que es los gobiernos de centro izquierda que hicieron este cambio fabuloso en Chile, que va desde Patricio Elwin hasta, digamos, Bachelet, hasta el segundo gobierno, ya estirando el segundo gobierno de Bachelet, desaparece y no hay ningún consejero elegido de esos partidos políticos. Eso no se esperaba, a pesar que las campañas, una de las campañas con más dinero, y un antiguo alcalde digamos, este conglomerado, o sea, toda la campaña con más dinero se la pusieron a él y no tuvo ningún voto. Y bueno, los digamos, como dicen acá, los demás salvaron los muebles, que se dice. O sea, eligieron consejeros, pero no tienen ese poder de veto que ahora sí tienen por número el partido, solo el Partido Republicano. Entonces sí, hay perdedores, los perdedores están en el centro y se ha polarizado, digamos, evidentemente las fuerzas se han polarizado hacia los dos extremos. Con estos resultados electorales es imposible no preguntarse qué pasó con los jóvenes y sobre todo qué pasó con esos jóvenes que en 2019 salieron a las calles, qué pasó con la juventud del estallido social chileno, qué pasó con el voto de los jóvenes que demandaban cambios en Chile. En realidad no puedo darte una pregunta así, pero puedo darte algunas cosas que han estado mirando algunos analistas sobre ya desmenuzando el voto, quién vota por el Partido Republicano, quién vota o quién podría votar por la extrema derecha. Uno espera que sean personas mayores, de una edad que vivan en entornos rurales muchas veces y en algunos lugares de Santiago. Y estos dos extremos deberían, por eso deberían estar en los sectores populares, decimos, con menor poder adquisitivo y evidentemente en la elite más rica. Eso sería lo esperable. Sin embargo, lo que estamos viendo que los sectores rurales, los que están votando por el Partido Republicano son los jóvenes. Bueno, los jóvenes se han vuelto más pragmáticos. Por eso decía, la ideología es algo que ya uno debe poner en la biblioteca. Parece que no nos está explicando eso. Nos está explicando, bueno, a lo mejor les pasa lo mismo, quizás son los más afectados con la pérdida del empleo, de la falta de expectativa. O sea, muchos jóvenes que terminaron su enseñanza universitaria en pandemia, que salen a buscar, que hay menos empleo, efectivamente el empleo juvenil es siempre el que tienen más dificultades para entrar, o sea, el contexto no es feliz. Entonces, evidentemente, ¿qué hacen los jóvenes? Están siendo prácticos
y no les gusta meterse el gobierno. Y quizás si fueron este movimiento, uno hay que buscar un poco las causas de lo que fue el movimiento de octubre del 2019, efectivamente eran cosas sociales. La gente quería saber que tenía una seguridad sanitaria, educacional, las deudas. Se leyeron muchas cosas. Hay un fuerte movimiento feminista, pero el movimiento feminista no es que sea contrario a esto, es parte de la necesidad de la seguridad. Y son seguridades, si uno las vemos, muy tangibles. Aquí no hay analogía en saber, voy a tener un sueldo a fin de mes, voy a tener donde vivir. Entonces, no es raro que esos jóvenes, no diría están totalmente desilusionados con el proceso, pero quisieran quizás más respuesta. Y eso es, con los datos que se están mirando, que claro, porque los jóvenes de sectores populares votarían por la derecha más dura, a pesar que hace 3 años seguramente estaban en la calle. ¿Qué pasará ahora con la gobernabilidad del presidente Boric? La última edición de la encuesta CADEM muestra que la aprobación de la gestión de Boric está en un 29%, que ha ido descendiendo. Y por otro lado, la favorabilidad de José Antonio Katz, el líder del Partido Republicano, el gran ganador de estas pasadas elecciones, está por encima del 50%, está en un 54%. Efectivamente, el presidente Boric ha venido declinando, ha subido un poquito, pero no sale de ahí, está, digamos, como empaternado abajo. Ha tenido momentos, sí, que va subiendo. Sí, como te decía, precisamente el presidente Boric es la cabeza de esta generación. Por lo tanto, donde tú personificas la nueva generación del Frente Amplio, el presidente Boric tiene un partido más chiquitito, Convergencia Social, que ha ido creciendo, pero toda esta gran izquierda, bueno, es él, el presidente, lo logró. Hay otras figuras, como la ministra Vallejo, y otros que se han ido quizás dibujando, pero él es esa generación. Por lo tanto, él representa muchas cosas y no solo representa el mandato de presidente, sino también de un poco desencanto. Él lo dijo hace un año, creo. Nosotros ya no tenemos el privilegio de la novedad. O sea, ya la gente no va a votar por mí, ni me va a encontrar simpático porque soy joven y una nueva generación. O sea, tengo que mostrar resultados. Bueno, eso está costando, como te decía, hay algunos resultados favorables a este gobierno, pero la gente no lo está viendo. ¿Ya? Y una de las críticas que se le hace al gobierno de no saber comunicar sus éxitos en un contexto extremadamente difícil. Bueno, y efectivamente José Antonio Katz ha sido, como te decía, muy estratégico en sus apariciones, porque durante todo el proceso constitucional, y el otro, ha tenido muy bajo perfil. Y ellos han trabajado, el partido, no solo los consejeros que iban a elección, sino todo el partido, fuera de los grandes medios. Y trabajan a la antigua. Van al puerta a puerta, van al campo, cosa que muchos partidos no lo hacen. Hay que decir la verdad, ellos tienen una fuerte presencia en las regiones que tienen muchas personas que procesan la fe evangélica pentecostal, como diríamos en toda Latinoamérica. Acá le decimos evangélico, es un error, pero pentecostal, y hacen trabajo de campo. O sea, van literalmente al campo, se relacionan con esas personas, van a los cultos, y eso lo hacen, y evidentemente eso no llama la atención de los grandes medios de comunicación. Pero es muy efectivo como campaña electoral. Y ahora él salió, porque bueno, es un momento importante para lograr el triunfo, pero él ha tratado de evitar los conflictos políticos. He tenido un bastante bajo perfil durante estos 2 años. Salió en alguna ocasión, ahora seguramente va a salir mucho y bueno, principalmente si tú no te expones, evidentemente tienes un colchón político o un colchón de que, como no te ven en la pelea chica, cosa que se han hecho otros candidatos de derecha, no te desgastas. Y sales cuando, bueno, están todos los aplausos. Hay que decirlo, el Partido Republicano ha estado trabajando desde que, digamos, perdió las elecciones lentamente, y se ha dedicado a eso, a hacer un trabajo territorial importante, no las zonas urbanas de Chile. Y Andrea, para
cerrar esta conversación, ¿qué vendrá ahora? ¿Qué viene? ¿Qué se espera que pase con el nuevo texto constitucional que deberá someterse nuevamente a plebiscito en diciembre de este año? Y esto también de cara a las elecciones municipales del 2024 en Chile. En general, mucha gente va a depender del texto, pero más que el texto, como fue la otra vez, va a depender de las conversaciones que se hagan alrededor del texto. ¿Qué quiero decir? La gente, muy poca gente, quizás solo los que están dedicados a esto, se van a sentar y van a leer el texto, lo van a analizar. Se espera que no sea un texto tan partidario, han dicho partisano, no me gusta un poco esa palabra, pero que se mantengan los bordes que entregó la comisión de expertos que hizo como, digamos, de esto es lo que vamos a conversar, no te salgan de ahí, señores consejeros, y se entrega. Se le dicen los bordes, es como para que no se desborde, literalmente. Se espera que sea así porque ya sabemos que hubo un gran fracaso por eso, porque se fue así, digamos, quedó en la retina popular que el texto anterior lo capturó un solo lado, que fue la izquierda más radical y que no era representativo de todo el país, y eso finalmente fue lo que lo llevó al gran fracaso. Tal vez uno lo leía, no era tanto, pero la sensación quedó esa. Y la gente, hay que decirlo, no creo que muchos lo hayan leído, pero la gente lo leyó, quizás no era eso. Yo creo que se va a medir mucho eso, porque si no sería un trabajo perdido, o sea, sería juntarse, ir a las elecciones y que todo esto se fuera a la basura. Y sería históricamente increíble que en 2 procesos se rechace una constitución, un referéndum, cosa que creo que es inédito. O sea, no sé si alguien ha buscado un caso así, pero ya, la verdad, de verdad, inédito. Entonces yo creo que se van a hacer lo posible mantener, va a ser un texto quizás no muy que no cambie demasiado, lamentablemente, esa es la verdad, no se va a cambiar demasiado, quizás va a tener sí un énfasis social, por todo lo que te decía, porque eso es lo que la gente quiere, a pesar que una constitución no es una política pública social, pero que ve la gente que espera eso, ¿ya? Entonces es un poco lo lamentable que el nivel se queda ahí, cuando tú haces una constitución es como pensamos como país completo, el sistema político, el sistema judicial, todo, y no solo en la política pública, que es importante, pero una constitución es mucho más que eso. Entonces, va a depender del texto, y más que del texto, de las conversaciones que se den, y bueno, de los líderes que lleven esto. Así va a tener sí, un punto muy importante el Partido Republicano, porque, digamos, a ellos lo están mirando. Ahora, sobre las elecciones, claro, municipales y concejales, bueno, esas elecciones como toda Latinoamérica y en casi todo el mundo responden a otros contextos que no son tan políticos, son más locales. A veces la gente vota por el alcalde o el concejal, que nosotros le llamamos concejal a esa persona, más que por la ideología, por lo bien que lo ha hecho. Y a veces se produce mucho el voto cruzado. Gente, por ejemplo, de izquierda vota por una alcaldesa de derecha porque tiene muy buena gestión o al revés, ¿ya? Entonces, claro, se va a ver quizá las posibilidades de cambio muy grandes, pero efectivamente hay que más ver con dinámicas locales. Pero efectivamente hay ciudades donde sí se espera así una batalla más política, porque son ciudades que escapan a lo local. En este caso Santiago, Concepción, las más grandes. Tienen una simbología y un peso que va más allá de la gestión propia del alcalde. Y en las comunas más chiquititas, como decía, tiene que ver más con gestión, más que una cosa ideológica. Andrea, pues gracias nuevamente por tu tiempo, por compartirnos estas reflexiones, este análisis. Estaremos pues muy pendientes de cómo sigue esta movida política en Chile.